¿Listos? Hoy vamos a revelar un mundo secreto que, aunque no lo crean, se esconde a plena vista. Sí, dentro de algo tan simple como un vaso de agua. Prepárense porque vamos a verlo de todos los días con ojos completamente nuevos. Muy bien, empecemos. El misterio que vamos a resolver hoy, de hecho, comienza con una imagen que seguro nos resulta familiar a todos. A ver, ¿quién no ha visto esto? Un vaso con una bebida helada en un día de calor. Por dentro, es obvio, el hielo se va derritiendo poco a poco. Pero por fuera, ¿de dónde salen esas gotitas misteriosas? ¿Por qué el vaso suda? No es que tenga una fuga ni nada por el estilo. Es pura física en acción. Y bueno, para poder descifrar este doble enigma, primero tenemos que ir a lo básico, a lo fundamental. Necesitamos entender de qué está hecho, bueno, todo. Así que empecemos por el principio de todo. ¿Qué es exactamente eso que llamamos materia? En palabras sencillas, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Todo lo que podemos tocar, ver o sentir. Desde la silla en la que estamos sentados hasta el aire que respiramos. Absolutamente todo está hecho de combinaciones de elementos químicos como si fueran los bloques de construcción del universo. Pero ojo, la materia no siempre se ve igual. Puede presentarse en diferentes estados o fases, y esto depende principalmente de factores como la temperatura y la presión. Generalmente hablamos de 4 estados fundamentales. Hay 3 con los que convivimos todos los días: sólido, líquido y gaseoso. Y luego está el cuarto, el plasmático, que aunque no lo veamos tanto por aquí, es el más abundante de todo el universo. Miren, esta imagen lo explica perfecto. En un sólido, las partículas están súper juntas y ordenadas, como soldaditos, apenas vibrando en su lugar. En un líquido ya tienen más libertad. Están cerca, pero se deslizan unas sobre otras. Y en el estado gaseoso, bueno, es una fiesta. Las partículas están muy separadas y se mueven a toda velocidad por donde quieren. Y aquí está el famoso cuarto estado, el plasma. Imaginen un gas al que le metemos muchísima energía, tanto que sus átomos se rompen y quedan con carga eléctrica. Esto lo hace un conductor increíble. El Sol, por ejemplo, es una bola gigantesca de plasma. Y aquí en la Tierra lo encontramos en los rayos, en las luces de neón e incluso en las pantallas de nuestros televisores. Y aquí, justo aquí, llegamos al punto clave para resolver el misterio de nuestro vaso. La materia no es estática, para nada. Puede transformarse, puede cambiar de un estado a otro. Y lo importante es que estos son cambios físicos. El agua sigue siendo agua, no importa si es hielo, líquida o vapor. Solo cambia su disfraz. Este diagrama es como un mapa de rutas de esas transformaciones. Nos muestra todos los caminos que la materia puede tomar. De sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido e incluso hay atajos, como de sólido directamente a gas. Vamos a explorar cada uno de estos viajes. Para entender mejor este mapa podemos dividir los cambios en 2 grandes grupos. Primero, los progresivos. Estos son los que necesitan absorber energía, casi siempre en forma de calor para ocurrir. Por ejemplo, para derretir hielo hay que darle calor. Y por el otro lado están los cambios regresivos, que hacen lo contrario, liberan energía cuando suceden, como cuando se forma escarcha en una mañana fría. Empecemos con la fusión. Y con esto resolvemos la primera parte de nuestro misterio. La fusión es simplemente el paso de sólido a líquido. Cuando el hielo del vaso absorbe el calor del ambiente, sus partículas vibran cada vez más fuerte hasta que ¡pum!, rompen su estructura rígida y empiezan a fluir como agua líquida. Y aquí va un dato curioso. Para el agua, esto pasa exactamente a 0 grados Celsius. Y mientras quede un solo trocito de hielo flotando, la temperatura de toda el agua se mantendrá en 0 grados. Toda la energía se usa para derretir, no para calentar. Continuemos con la vaporización, el paso del líquido a gas. Esto es lo que le pasa a un charco de agua después de que llueve y sale el sol. Pero, cuidado, hay 2 formas en que esto puede ocurrir. Por un lado está la evaporación. Es un proceso lento que pasa a cualquier temperatura y solo en la superficie del líquido. Por el otro tenemos la ebullición, que es cuando el agua hierve. Es un proceso rápido, violento, que pasa en todo el líquido a la vez y a una temperatura específica, los famosos 100 grados Celsius para el agua a nivel del mar. Ahora, uno que parece de ciencia ficción, la sublimación. Aquí, un sólido se salta a la fase líquida y se convierte directamente en gas. El ejemplo clásico, esas pastillas de naftalina que se ponen en los armarios y que, con el tiempo, simplemente desaparecen. Se sublimaron. Vayamos ahora con los cambios que liberan calor, los regresivos. La solidificación es, como se imaginan, lo opuesto a la fusión.
Es lo que pasa cuando metemos una cubitera con agua al congelador. El líquido pierde calor, sus partículas se calman y se organizan en una estructura fija, formando el hielo. Y con esto, damas y caballeros, resolvemos la segunda parte de nuestro misterio, la condensación. El aire que nos rodea siempre tiene vapor de agua, aunque no lo veamos. Cuando ese vapor choca con la superficie fría del vaso, pierde calor de golpe, se agrupa y ¡zas!, se transforma de nuevo en agua líquida. Esas son las famosas gotas. Y para terminar el recorrido tenemos la deposición o sublimación inversa. Es el salto directo de gas a sólido. El ejemplo más hermoso es la escarcha. En una mañana muy fría, el vapor de agua del aire, al tocar una hoja o un vidrio helado, se congela al instante, formando esos cristales de hielo tan bonitos sin pasar por el estado líquido. Muy bien, ya recorrimos todo el mapa de las transformaciones de la materia. ¿Qué tal si hacemos una pequeña prueba para ver si quedó todo claro? Algo rápido. Primera pregunta. El cambio de estado de líquido a gas, como el agua de un charco que se seca, se llama vaporización, exacto. Y recuerden, puede ser evaporación o ebullición. Vamos con la segunda. El cambio directo de sólido a gas, sin pasar por líquido, ¿cómo se le llama ese proceso? Sublimación. Perfecto, como las bolitas de naftalina. Y ahora sí, para terminar, les dejo una pregunta para pensar. Ahora que conocemos las reglas del juego, el lenguaje secreto de la materia, ¿qué otros cambios de estado podemos encontrar en nuestro día a día? Se los aseguro, desde la cocina hasta el clima, el mundo está lleno de estos pequeños milagros físicos. ¿Listos? Hoy vamos a revelar un mundo secreto que, aunque no lo crean, se esconde a plena vista. Sí, dentro de algo tan simple como un vaso de agua. Prepárense porque vamos a verlo de todos los días con ojos completamente nuevos. Muy bien, empecemos. El misterio que vamos a resolver hoy, de hecho, comienza con una imagen que seguro nos resulta familiar a todos. A ver, ¿quién no ha visto esto? Un vaso con una bebida helada en un día de calor. Por dentro, es obvio, el hielo se va derritiendo poco a poco. Pero por fuera, ¿de dónde salen esas gotitas misteriosas? ¿Por qué el vaso suda? No es que tenga una fuga ni nada por el estilo. Es pura física en acción. Y bueno, para poder descifrar este doble enigma, primero tenemos que ir a lo básico, a lo fundamental. Necesitamos entender de qué está hecho, bueno, todo. Así que empecemos por el principio de todo. ¿Qué es exactamente eso que llamamos materia? En palabras sencillas, la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que podemos tocar, ver o sentir, desde la silla en la que estamos sentados hasta el aire que respiramos. Absolutamente todo está hecho de combinaciones de elementos químicos como si fueran los bloques de construcción del universo. Pero ojo, la materia no siempre se ve igual. Puede presentarse en diferentes estados o fases, y esto depende principalmente de factores como la temperatura y la presión. Generalmente hablamos de 4 estados fundamentales. Hay 3 con los que convivimos todos los días: sólido, líquido y gaseoso. Y luego está el cuarto, el plasmático, que aunque no lo veamos tanto por aquí, es el más abundante de todo el universo. Miren, esta imagen lo explica perfecto. En un sólido, las partículas están súper juntas y ordenadas, como soldaditos, apenas vibrando en su lugar. En un líquido ya tienen más libertad. Están cerca, pero se deslizan unas sobre otras. Y en el estado gaseoso, bueno, es una fiesta. Las partículas están muy separadas y se mueven a toda velocidad por donde quieren. Y aquí está el famoso cuarto estado, el plasma. Imaginen un gas al que le metemos muchísima energía, tanto que sus átomos se rompen y quedan con carga eléctrica. Esto lo hace un conductor increíble. El Sol, por ejemplo, es una bola gigantesca de plasma. Y aquí en la Tierra lo encontramos en los rayos, en las luces de neón e incluso en las pantallas de nuestros televisores. Y aquí, justo aquí, llegamos al punto clave para resolver el misterio de nuestro vaso. La materia no es estática, para nada. Puede transformarse, puede cambiar de un estado a otro. Y lo importante es que estos son cambios físicos. El agua sigue siendo agua, no importa si es hielo, líquida o vapor. Solo cambia su disfraz. Este diagrama es como un mapa de rutas de esas transformaciones. Nos muestra todos los caminos que la materia puede tomar. De sólido a líquido, de líquido a gas, de gas a líquido e incluso hay atajos, como de sólido directamente a gas. Vamos a explorar cada uno de estos viajes. Para entender mejor este mapa podemos dividir los cambios en 2 grandes grupos. Primero, los progresivos.
Estos son los que necesitan absorber energía, casi siempre en forma de calor para ocurrir. Por ejemplo, para derretir hielo hay que darle calor. Y por el otro lado están los cambios regresivos, que hacen lo contrario, liberan energía cuando suceden, como cuando se forma escarcha en una mañana fría. Empecemos con la fusión. Y con esto resolvemos la primera parte de nuestro misterio. La fusión es simplemente el paso de sólido a líquido. Cuando el hielo del vaso absorbe el calor del ambiente, sus partículas vibran cada vez más fuerte hasta que, ¡pum!, rompen su estructura rígida y empiezan a fluir como agua líquida. Y aquí va un dato curioso. Para el agua, esto pasa exactamente a 0 grados Celsius. Y mientras quede un solo trocito de hielo flotando, la temperatura de toda el agua se mantendrá en 0 grados. Toda la energía se usa para derretir, no para calentar. Continuemos con la vaporización, el paso del líquido a gas. Esto es lo que le pasa a un charco de agua después de que llueve y sale el sol. Pero, cuidado, hay dos formas en que esto puede ocurrir. Por un lado está la evaporación. Es un proceso lento que pasa a cualquier temperatura y solo en la superficie del líquido. Por el otro tenemos la ebullición, que es cuando el agua hierve. Es un proceso rápido, violento, que pasa en todo el líquido a la vez y a una temperatura específica, los famosos 100 grados Celsius para el agua a nivel del mar. Ahora, uno que parece de ciencia ficción, la sublimación. Aquí, un sólido se salta a la fase líquida y se convierte directamente en gas. El ejemplo clásico, esas pastillas de naftalina que se ponen en los armarios y que, con el tiempo, simplemente desaparecen. Se sublimaron. Vayamos ahora con los cambios que liberan calor, los regresivos. La solidificación es, como se imaginan, lo opuesto a la fusión. Es lo que pasa cuando metemos una cubitera con agua al congelador. El líquido pierde calor, sus partículas se calman y se organizan en una estructura fija, formando el hielo. Y con esto, damas y caballeros, resolvemos la segunda parte de nuestro misterio, la condensación. El aire que nos rodea siempre tiene vapor de agua, aunque no lo veamos. Cuando ese vapor choca con la superficie fría del vaso, pierde calor de golpe, se agrupa y ¡zas!, se transforma de nuevo en agua líquida. Esas son las famosas gotas. Y para terminar el recorrido tenemos la deposición o sublimación inversa. Es el salto directo de gas a sólido. El ejemplo más hermoso es la escarcha. En una mañana muy fría, el vapor de agua del aire, al tocar una hoja o un vidrio helado, se congela al instante, formando esos cristales de hielo tan bonitos sin pasar por el estado líquido. Muy bien, ya recorrimos todo el mapa de las transformaciones de la materia. ¿Qué tal si hacemos una pequeña prueba para ver si quedó todo claro? Algo rápido. Primera pregunta. El cambio de estado de líquido a gas, como el agua de un charco que se seca, se llama vaporización, exacto. Y recuerden, puede ser evaporación o ebullición. Vamos con la segunda. El cambio directo de sólido a gas, sin pasar por líquido, ¿cómo se le llama ese proceso? Sublimación. Perfecto, como las bolitas de naftalina. Y ahora sí, para terminar, les dejo una pregunta para pensar. Ahora que conocemos las reglas del juego, el lenguaje secreto de la materia, ¿qué otros cambios de estado podemos encontrar en nuestro día a día? Se los aseguro, desde la cocina hasta el clima, el mundo está lleno de estos pequeños milagros físicos.